Hola, bienvenidos a una nueva conversa con Fernando Blanco. Voy a hacer una breve presentación. Él es conocido por todos nosotros desde el año 1999, director de esta revista Dinamotécnica. Lleva más de 20 años ejerciendo como ingeniero industrial en el ámbito de la energía en la Xunta de Galicia y en la Universidad de Santiago de Compostela. Y además es también doctor en Desarrollo Sostenible, también es graduado en Derecho y Administración de Empresas. Y hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre seguridad industrial. Así que, Fernando, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la seguridad industrial? La seguridad industrial es una disciplina regulada en España dentro de la Ley 21/1992 de Industria. Esta ley es una ley muy amplia que establece entre sus principios la ordenación de toda la actividad industrial, la promoción de la misma y la organización de competencias entre las distintas administraciones, actualmente el Estado y las comunidades autónomas, siendo uno de sus capítulos, o llevando uno de los capítulos el nombre, la seguridad y calidad industriales, que son conceptos que, aunque diferentes, avanzan de forma paralela, van de la mano. Como seguridad industrial, esta ley de industria incluye un grupo de iniciativas que buscan la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, la flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, el funcionamiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o el consumo, almacenamiento o desechos de productos industriales. Es decir, básicamente la seguridad industrial lo que busca es limitar todo tipo de riesgos relacionados con la actividad industrial y que cuando estos sean inevitables, que los resultados o las consecuencias de los mismos sean lo mínimo posible. ¿Y a qué riesgos se refiere este artículo? Pues como antes te decía, todas las actividades de contenidos del ámbito industrial que están recogidos, o sea, dentro de la ley de industria, ¿no? Esto es las actividades claro, es importante marcar que lo que es el contenido, la diferencia entre lo que es el contenido industrial es todo aquello que cabe dentro de la ley de industria y en particular dentro de los reglamentos que la desarrollan. ¿Y de qué reglamentos estaríamos hablando? Mira, hay casi una veintena de reales decretos que desarrollan esta ley de industria. En algunos casos son genéricos, como es el caso del Real Decreto 1644 de 2008 sobre comercialización de máquinas, los relativos a las grúas o calidad industrial que tienen una relación transversal con diferentes instalaciones energéticas. Pero en otros casos regulan explícitamente un tipo de instalaciones, como es el caso de instalaciones, reglamentos de baja tensión, de alta tensión, instalaciones térmicas, de calefacción, producción de agua caliente sanitaria, ascensores, aparatos que consumen gas natural, instalaciones contra incendios, compresores o ascensores. ¿Y todos estos reglamentos qué tienen en común? Bien, podríamos hablar durante horas de cada uno de ellos porque son realmente muy complejos, pero más o menos debemos de tener claro que tienen una estructura común en cuanto a prescripciones de diseño, ejecución, la puesta a punto y operación, el mantenimiento y finalmente el desmantelamiento de cualquier tipo de equipo o instalación industrial. Cuando se cumplen estrictamente estas prescripciones, estos reglamentos, no debería haber accidentes ni los riesgos deberían ser mínimos, pero el problema es que cuando una actividad industrial no se ajusta a la normativa, podrán aparecer problemas muy serios y es cuando el ciudadano no debería, bajo ningún concepto, pasarlo por alto, entendiendo un concepto de ciudadano, un concepto amplio, ¿no? Como titular de las instalaciones. En algunos casos oímos hablar de personas que están ejecutando instalaciones por su cuenta, que no llegan a tener la capacidad o el conocimiento suficiente para hacerlo y lo siguen haciendo igual. Y es importante que esto puede ser muy perjudicial tanto para los usuarios, los propietarios de las instalaciones, para otras personas afectadas, serían por ejemplo sus vecinos, y sobre todo cuando estamos hablando de redes integradas de electricidad y gas, ¿no? Que sean manipulados por profesionales que no tienen la competencia específica. Bueno, y en primer lugar, los principales afectados serían estos pseudoprofesionales. Y aquí, Fernando, estás hablando de las personas que ejecutan las instalaciones. ¿Quiénes pueden hacerlo? Normalmente los reglamentos van a reconocer a dos tipos de profesionales, el instalador como operario y el titulado universitario que actúa como proyectista. El instalador normalmente es un operario con un alto conocimiento de una instalación que firma un boletín de instalación y se responsabiliza que la propia ejecución
ha sido realizada correctamente y asume la responsabilidad de cualquier incidencia que pueda ocurrir. Es lo que es habitualmente un instalador que es conocido, es una figura que es bastante conocida, que sería el instalador de electricidad o de calefacción. Cuando estamos ya hablando de instalaciones de mayor tamaño, el caso más claro, por ejemplo, las calderas que tienen más de 70 kilovatios, instalaciones de alta tensión, instalaciones eléctricas por encima de ciertas potencias, va a ser necesario además la presencia de un titulado universitario que pueda, que ejerza como proyectista, que pueda actuar tanto en la fase de proyecto como en la fase de dirección de obra. En el caso de los instaladores va a ser necesario constar que superen una formación teórico-práctica suficiente. Normalmente va a ser mediante la forma de cursar un ciclo formativo de grado medio, grado superior, en algunos casos también certificados de profesionalidad y se exigen también en algunos casos experiencia profesional previa. De forma que sabemos que un operario que tiene un carnet de instalador tiene una solvencia totalmente acreditada, como tanto en experiencia como conocimientos teóricos para poder ejecutar de por sí la instalación. Además, hay algún reglamento en particular, el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, distingue la figura del instalador del mantenedor, mientras que en el resto de general el instalador puede realizar tanto mantenimiento como la ejecución de instalaciones nuevas. El RITE pues, establece esta singularidad, ¿no? Realmente no es una diferencia importante porque incluso en el caso de instalaciones térmicas no hay una preparación que pueda ser aislada para ser instalador o mantenedor. Habitualmente el que hace instaladores sabe realizar de forma básica, o menos aproximada, el mantenimiento de una instalación y evidentemente el que hace el mantenimiento de una instalación también puede ejecutarla como si fuera una obra nueva, ¿no? Entonces, normalmente hablamos en general de instalaciones de instaladores y mantenedores. En el caso, además, de estos casos, es necesario que se trabaje en una empresa instaladora. No puede existir un instalador que trabaje por independiente, sino que tiene que trabajar dentro del seno de una empresa, porque además de esta empresa, además de disponer del profesional asignado, tendrá que tener unos medios materiales suficientes, unos equipos, una dependencia física, un taller, el seguro de responsabilidad civil en vigor, figurar en el registro industrial de Galicia y además debe cumplir los requisitos sociales con los empleados, por ejemplo, que estén dados de alta en la seguridad social, una estructura en prevención de riesgos laborales y cumplir con sus obligaciones fiscales. Aquí podemos encontrar que en algunos casos un instalador puede ser puede actuar como autónomo, pero siempre que cumpla además todos estos requisitos que antes decía. De hecho, de facto es como si una empresa instaladora unipersonal, pero debe de tener su seguro de responsabilidad civil, sus medios, etcétera, etcétera. Es importante que si un cliente tiene duda en algún momento si la empresa que le está haciendo, si la persona o una empresa que le está haciendo una instalación es realmente una empresa instaladora, le debe exigir toda esta documentación y la empresa instaladora no debería de tener ningún problema en presentárselo, porque la inmensa mayoría de la gente que está trabajando como instaladores o mantenedores sí que cumplen estos requisitos. Es anecdótico, es marginal aquellas personas que están haciendo ese desempeño irregular, ¿no?, de sus funciones, bien porque no son ni siquiera, no tienen el carnet de instalador, o bien porque teniendo el carnet de instalador pues no están ejerciendo dentro de una empresa instaladora, sino que lo están haciendo por su cuenta. Muy bien, Fernando. ¿Y cuándo suele haber incumplimientos de normativa? Mira, normalmente la normativa se cumple prácticamente al 100%, tanto en la fase de diseño y ejecución de una obra nueva, porque aquí intervienen, por un lado, los instaladores, cuando hay director de obra, luego el promotor o el cliente, y además es necesario que una vez finalizada la obra se comunique al organismo competente, como es la Consellería de Economía e Industria en este momento. De manera que la entrada de funcionamiento de la misma, además, se tiene que presentar documentación justificativa y no suele haber incumplimientos de ningún tipo. Pero una vez que ya está la instalación en funcionamiento, las responsabilidades se van a empezar a diluir, ¿no?
Además, respecto, por ejemplo, cuando estamos hablando del inicio de la actividad, la existencia de un libro del edificio, los certificados de instalación o la comunicación del responsable de cuando se está realizando un inicio de actividad profesional, incrementan este nivel de seguridad, de forma que garantizamos que en la fase de inicio, la fase de ejecución de la obra, sea muy normales, que se cumplan estrictamente toda la normativa. Y los problemas van a aparecer en la fase de explotación, porque en muchos casos no se suele distinguir, o no es fácil distinguirse entre una pequeña modificación, de un cambio sustancial, o cuando se organiza un cambio sustancial, no se llega a comunicar a la Consellería. En otros casos, los usuarios prefieren llamar a humanitas o ejecutar el mismo una instalación y una modificación de las instalaciones, y esto realmente puede llegar a ser peligroso, ¿no? A ver, cuando hablamos de algunas veces que oímos, ¿no? El fulanito pues sabe de instalaciones, sabe muchísimo, aún siendo conscientes de que esta persona no es instalador, yo suelo poner este mismo ejemplo. O sea, a nadie se le ocurre ir a un curandero para tratar de una enfermedad grave, pues igual que esto, no se debería permitir que una persona que no está cualificada como instalador pues pueda realizar una modificación de una instalación que eso puede tener unas características, unos resultados, unas consecuencias muy graves. Es cierto que en algunos momentos, cuando estamos hablando de una pequeña modificación, de una pequeña tarea de mantenimiento, podemos pueda existir una pequeña zona gris, pero cuando ya estamos hablando de modificaciones sustanciales, es imprescindible que contratemos a un profesional cualificado. Mencionabas antes el mantenimiento. ¿Qué nos cuentas sobre ello? Vale, el mantenimiento, pese a lo que alguna gente se cree, no se trata de una medida voluntaria, optativa, sino que es obligatorio realizar que todas las instalaciones de un edificio superen sus tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, y esto además está marcado explícitamente por la ley de industria y por los reglamentos industriales que sean de aplicación. O sea que no es, y es además responsabilidad del usuario que este mantenimiento sea realizado. ¿Y quiénes serían estos usuarios obligados? Bien, pues como el nombre indica, es el que utiliza la instalación. Normalmente es el propietario de la misma y en algunas, o del edificio en el que está la instalación situada, y de forma particular puede que sea un arrendatario cuando bien se ha establecido así en un contrato de alquiler, que será responsable del mantenimiento de la operación de todas las instalaciones incluidas, o cuando el arrendatario ha ejecutado la instalación, es decir, que no existía instalación en el edificio y la ha colocado posteriormente. Entonces, y esta obligación va a afectar tanto al sector productivo, o sea, lo que es una empresa, el sector empresarial, como residencial, las administraciones públicas o el sector servicios. Es importante insistir que nadie está exento en España del cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de instalaciones. Muy bien, Fernando, vamos a hablar de instalaciones energéticas. ¿Qué tareas de mantenimiento preventivo hay que considerar? Vale, por un lado, vamos a ver, básicamente las tareas, cuando estamos hablando de mantenimiento, hay dos tipos de tareas que también a veces la gente las confunde, que son las revisiones y las inspecciones. Las revisiones son aquellas tareas de mantenimiento programado que van a realizarse por una empresa mantenedora que debe figurar, como antes decía, en el registro industrial, disponer también de seguridad civil, etcétera, y con una periodicidad que puede ser trimestral, semestral, anual, es decir, que tenga que venir la empresa mantenedora a nuestra instalación pues a revisar, a realizar las comprobaciones que se siguen cumpliendo los requisitos de los mismos, ¿no? Estos formatos de mantenimiento son realmente muy dispares, porque, por ejemplo, el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios marca una gama muy estricta de tareas que deben realizarse con periodicidad mensual, trimestral, semestral, anual, mientras que, por ejemplo, los reglamentos de electricidad pues, dan bastante libertad a la empresa mantenedora para que realice estas tareas de mantenimiento. Por ejemplo, en el reglamento de baja tensión solo es obligatorio hacer una revisión mensual de los diferenciales, mientras que en alta tensión pues, la empresa mantenedora tiene prácticamente la libertad de programar como mejor considere pues, las tareas de mantenimiento ordinario, que normalmente va a ser como mínimo una revisión anual, ¿no? Y cuando hay algún fallo, pues también deben de realizar unas tareas de mantenimiento preventivo. Luego hay
que formaría parte también de este mantenimiento, dependiendo de cada una situación, tareas que pueden ser son muy sencillas, que realmente es un mantenimiento muy básico que pueden realizar los propios usuarios, el propietario, inquilino, como por ejemplo sería caso de la limpieza, por ejemplo, de paneles solares, del interior de un cuadro eléctrico, luminarias, serían posar el botón de un test, de un diferencial, como antes hablaba, de competitividad mensual, el control de presiones y temperaturas de funcionamiento en las instalaciones de calefacción, en las medidas de temperatura en el caso de las instalaciones de Legionela, etcétera, donde el propietario puede, bajo las recomendaciones de un técnico cualificado, mirar cuáles son los valores de funcionamiento y en algunos casos por realizar pequeñas tareas de modificación de los mismos. Esto en algunos casos pues, se puede detectar, por ejemplo, cambiar de luminarias, cuando se detecta que hay revisión de luminarias, revisión de fontanería y demás, si se detectan goteras o similares, entonces dar lugar a una incidencia y a la actuación del mantenimiento correctivo donde ya debe actuar el usuario. Ya luego, fuera de lo que es las revisiones, aparecerían las inspecciones. Las inspecciones son tareas de mayor seguridad que van a confirmar el funcionamiento seguro de la instalación. Es decir, mientras que la revisión lo que busca es un funcionamiento óptimo, la inspección lo que busca está basada en la seguridad y que no va a provocar accidentes. Vale, estas tareas en algunos casos, bueno, se han introducido inspecciones para garantizar la eficiencia energética, pero no tanto, no buscan no buscan tanto que el funcionamiento sea eficiente, sino que sea seguro. El caso más claro, por ejemplo, es la ITV del coche, o sea, cuando alguien, bueno, y deben estar, las inspecciones deben estar realizadas por un organismo de control autorizado, una OCA. Las inspecciones, las inspecciones, la inspección más clara, que todo el mundo la entiende, es la ITV de los coches. En la ITV de los coches, esta inspección lo que tiene vistas es, el objetivo es que el coche funcione de forma segura, es decir, que las ruedas tengan la presión adecuada, que tengan los cinturones, pero no van a entrar si el coche va a mayor o menor velocidad siempre que cumpla los requisitos mínimos de funcionamiento. Después de realizar una inspección, la OCA siempre emitirá un certificado que va a ser favorable, condicionado con un plazo de subsanación de las deficiencias, o desfavorable. Cuando es desfavorable, en muchos casos puede incluir la puesta de la instalación fuera de funcionamiento hasta que no se resuelvan estas deficiencias. Muy bien, Fernando, hablabas antes de mantenimiento correctivo. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Vale. El mantenimiento correctivo son aquellos problemas que da la instalación una vez que está en funcionamiento porque se ha producido un fallo. Cuando después de ejecutarse la instalación no suelen aparecer problemas, pero transcurridos ya varios años sí que empieza a fallar y aparece necesidad de ampliación, cambios de uso, cambios de normativa, fallos ordinarios, y es una tarea compleja de por sí, ¿no? Entonces, a diferencia cuando la instalación es nueva, el diseño es algo bastante previsible, las incidencias son muy acotadas. Cuando hablamos de un mantenimiento correctivo, tenemos una casuística elevadísima de problemas que pueden aparecer. En algunos casos no son previstos por la antigüedad, o en muchos casos porque ni siquiera somos capaces de resolver la deficiencia porque no disponemos de la documentación previa, ¿no? Entonces, esto lo que requiere es un conocimiento muy especial de una instalación que en muchos casos un aficionado o una persona que no tenga la formación mínima no va a ser capaz de resolver. Muy bien, Fernando. Durante las últimas décadas se han ido reforzando los criterios de seguridad industrial, así como se han invertido grandes cantidades de dinero. Sin embargo, se siguen produciendo accidentes. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ver, las administraciones, aunque hagan esfuerzos para garantizar la seguridad de las instalaciones, no llegan a tener una varita mágica. Entonces, en algunos casos, estos accidentes se deben a instalaciones que estaban obsoletas y que no se ha realizado el mantenimiento suficiente, pero en otros casos son instalaciones recientes, bien ejecutadas, que por diferentes motivos han fallado. No existe la posibilidad de un riesgo cero. Lo que sí que debemos de tener claro es que los reglamentos de seguridad industrial son normativas muy consolidadas que cada vez que hay un accidente se actualizan
y podemos decir que cuando se están cumpliendo los reglamentos, la instalación, o sea, la instalación será solvente, ¿no? Si la instalación se ha ejecutado correctamente, el mantenimiento es el adecuado, no podemos garantizar que no vaya a haber accidentes, pero al menos de que la probabilidad de que estos accidentes se produzcan sea muchísimo menor que cuando no se cumplen los criterios y que además de, en caso de producirse el accidente, las consecuencias van a ser mucho más limitadas que cuando no hay ningún tipo de control. Cuando es habitual que cuando hay accidentes con consecuencias dramáticas nos acordamos de los reglamentos, bien porque las propias administraciones establecen campañas especiales de vigilancia o bien por iniciativa propia de los usuarios que se han dado cuenta que ha habido un fallo, pero cuando nos vamos olvidando de estos grandes accidentes, estas medidas se van relajando. Y esto es lo que no debería suceder, ¿no? Entonces es compromiso tanto de las administraciones, en primer lugar, de las administraciones autonómicas, de la administración central y de las propias empresas del sector, establecer un criterio pedagógico y planes de recuerdo a todos los usuarios de la obligación de cumplir este mantenimiento. Perfecto, Fernando. Oye, pues nada, una última pregunta, quizá ya un poco general. ¿Con qué otros ámbitos normativos podemos relacionar la seguridad industrial? Habitualmente nos vamos a encontrar con dos especialidades que son afines a la ley de industria. Por un lado, el mantenimiento higiénico sanitario contra la legionelosis. Se trata de un mantenimiento regulado por el Real Decreto 487 de 2023, que está incluido en el ámbito sanitario, aunque el peligro de propagación de la legionela está en las instalaciones térmicas que tienen producción de agua caliente sanitaria, refrigeración, condensadores evaporativos y similares, que entrarían dentro del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. Además, es imprescindible, para eso es imprescindible conocer bien las instalaciones térmicas de las que hemos hablado y que éstas se ejecuten con total precisión. La otra disciplina que también está muy relacionada es el Real Decreto, el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que va a garantizar la normativa de seguridad sobre los trabajadores, para lo cual es imprescindible que se cumpla la normativa industrial. Y para eso es muy recomendable que la gente que trabaja en mantenimiento industrial sea también simultáneamente técnico superior en prevención de riesgos laborales. Además, existe un Real Decreto, el 614/2001, que regula la prevención del riesgo eléctrico y que se va a solapar, o en algunos casos, con los reglamentos de instalaciones de baja tensión, de alta tensión, ya que, por ejemplo, utiliza conceptos como trabajador cualificado para referirse al operario, que sería más o menos pues, el instalador en el ámbito de las instalaciones de reglamentación. Finalmente debemos de citar, por ejemplo, la Ley 38/1999, Ordenación de la Edificación, o el Código Técnico de la Edificación, donde aparecen también algunos aspectos donde se llegan a solapar, tanto con la Ley de Industria como con los diseños de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de instalaciones antiguas. Finalmente, podemos cerrar la entrevista hablando de que el concepto de seguridad industrial es un concepto poliédrico muy difícil de aislar, ya que aunque existe una norma estricta que lo marca, como es el reglamento 21/1992 y los reglamentos que la desarrollan, en algunos casos se complementan con otros de estos ámbitos muy extensos, como es la seguridad industrial, legionela, incluso ordenación de la edificación, para lo cual es imprescindible la coexistencia de numerosos profesionales que tengan un punto de vista muy amplio respecto a esto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, como siempre, un placer escucharte y bueno, pues nada, citarnos para la siguiente conversa.